Hoy es día de fiesta, ya vieron el libro. Va a circular, ahí está el libro, vamos a hacer la presentación. Primero la doctora Gres, ¿no es cierto? Gres Carrasco, luego el doctor Wolf López, y al final el autor, si todavía tiene cosas que decir, va a presentar su libro. Es un muy bello libro, quizás ahora lo vi físicamente, y espero que ustedes puedan interactuar con Félix y dejar convencido que es un gran libro. Es un placer para mí presentar ese libro. Rocío, por favor. Muchas gracias. Gracias, doctora X. Pues efectivamente es una presentación en familia también, ¿no? No porque estamos los necesarios como siempre, sino porque el trabajo de Félix Lerma se inscribe en una tradición muy larga, ¿no?, de trabajo académico, pero también de trabajo con las personas. Muchas ocasiones hemos hecho el énfasis, ¿no?, de que nuestra generación tuvo la fortuna de tener a profesores como aquí la doctora María Díez, que nos sacaron del espacio de la comodidad de estudiar académicamente en esta facultad y nos llevaron al campo. Pero no solamente llevamos al campo para salir de las aulas, sino para reflexionar sobre realidades de las que normalmente no tenemos reflexiones cotidianas. Una de ellas, cuál es el papel que tiene la historia en esos espacios que se viven de manera cotidiana, cuáles son los modelos que seguimos normalmente como académicos y que pocas veces nos dan la soltura de pensar como estudiantes, que buscamos académicamente un seno del que no nos movemos, pero que con estas salidas al campo nos ponen en esos espacios, ¿no?, de discusión. Pensar en la historia desde el campo es lo que refleja Félix en este libro como resultado de reflexiones, como les digo, de muy largo aliento. Tuve la fortuna de conocer a Félix desde que somos estudiantes, desde que fuimos estudiantes de esta facultad, en las aulas de muchos profesores que él menciona, ¿no?, con mucho agradecimiento en su libro, y pienso que como estudiantes de esta facultad también crecimos en una dinámica en la que se nos formaba para únicamente ver la historia mesoamericana desde las perspectivas mesoamericanistas, que no solamente estaban inscritas en la historia mesoamericana en sí, sino también dentro de tradiciones, como bien lo dice críticamente también en su material, tradiciones académicas forjadas en estados-nación. Muy poquitas ocasiones salíamos al campo en nuestras carreras, pero cuando los estudiantes se forman, ¿no?, con esa inquietud que siempre ha tenido Félix, con esa mirada crítica, analítica, pero sobre todo muy generosa de compartir con la gente, fue la que lo llevó al campo para poder estar en comunicación, en un trabajo que fue un viaje, ¿no?, primero a una conmemoración de Monseñor Romero, y posteriormente darse cuenta de que en esos viajes a El Salvador no había lo que estábamos aprendiendo del todo aquí en la facultad. Así que esa curiosidad, que pienso que es esa curiosidad que se explota en los jóvenes estudiantes de la licenciatura, es la que permite que se renueven, ¿no?, esas aguas frescas para poder transformar el medio académico en el que normalmente nos movemos. Félix tiene aportes importantes no solamente en lo que corresponde a la historia del arte. Quiero repartir mi presentación, ¿no?, en dos aspectos puntuales. Uno es justo lo que tiene que ver con Félix como individuo, como persona, como amigo, como colega, y por otro lado, la manera en la que se ha relacionado con la gente en campo y lo que ha aportado de manera esencial a la historia del arte en general y muy puntualmente a través de las perspectivas del arte rupestre. Primero entonces, con Félix como persona, que siempre es bonito hablar de esto. Igual que la doctora Ers, me siento muy satisfecha, muy contenta, ¿no? Son esas relaciones que a lo largo del tiempo valoras mucho porque aprendes de ellas todo el tiempo. Mientras éramos estudiantes y salíamos al campo, mientras estábamos en los salones de clases, tener discusiones con jóvenes que eran inquietos, que tenían miradas frescas y que además tenían la capacidad de cuestionar todo lo que se les ponía enfrente, es difícil de encontrar. Y Félix sin duda fue uno de los maestros con los que fuimos creciendo, que siempre es una fortuna crecer con maestros, ¿no?, de la vida, junto con Citlali y con Ever, que están acá también. Y en campo justamente es que nos dimos cuenta de las necesidades que él tenía como académico. Es decir, no quedarse en una zona de confort ya dada, sino de marcar una postura crítica que cambiara lo que se estaba haciendo hasta entonces. Félix entonces hizo un cambio no solamente en la perspectiva de mirar ese arte mesoamericano o mesoamericanista,
sino que puso en tela de juicio cuáles eran esos criterios que teníamos para nombrar lo mesoamericano a partir de ciertas fronteras y cuáles eran esos procesos históricos que se podían entender desde diferentes fuentes. El arte rupestre, como su eje de interpretación, le ayudó a entender qué es lo que estaba pasando en una región de la que normalmente se excluye el arte indígena porque se invisibiliza, ¿no?, muchas veces a partir del presente, asumiendo que no hay una presencia indígena fuerte, entonces no hay tampoco una historia que sea válida de contar desde el pasado. Así que su trabajo reivindica esas posturas de las historias indígenas, el devenir histórico, no solamente porque es muy modesto el título, ¿no?, nos habla de miradas del arte rupestre del oriente salvadoreño y de pronto pensamos, hoy nos va a hablar de un sitio en un lugar muy lejano en El Salvador. Y lo que es cierto es que ya que vean el libro, ¿no?, esta es una invitación también a que lo lean, que cuando ustedes vean el libro nos da una mirada bien amplia de la historia centroamericana antigua y que esta historia adquiere sentido justo a la luz de marcar estas redes de interacciones, de estas maneras de pensar el espacio, de reconocer la geografía y de también pensar la historia de estos pueblos a través de eso, de recorrerlos. Pues esto, ¿no?, pensando desde las caminatas que hemos tenido también en El Salvador gracias al propio Félix. Ahora bien, a la historia del arte. Tenemos una visión quizá muy acartonada que nos marca una presencia de un arte contemplativo, ¿no?, o que tiende a pensar el arte rupestre contemplativo. Y pareciera que ya no es necesario hablar de esta división tan abrupta que hay entre historia e historia del arte. Pero en muchas ocasiones cuando vemos un libro de este tipo, es donde nos damos cuenta de que es más que nunca necesario pensar en una historia del arte que nos permite ver objetos de estudio, que nos permiten ver gente. Nos habla de diseños, utiliza herramientas muy pragmáticas como el dibujo digital, herramientas de fotografía que son muy puntuales. Es un libro que tiene una precisión de edición también muy magnífica, ¿no?, y nos tiene encantados justo por ello, y que justo esto que le permitió ver en la fotografía y hacer en el dibujo, es lo que le permite ver con puntualidad lo que va a explicar a lo largo de su material. Mucho de lo que está pasando con esos aprendizajes, ¿no?, a lo largo de sus caminos por el campo, lo llevaron a una de sus grandes pasiones, que fue justo la docencia. Félix, después de que se va a hacer su maestría, su doctorado con arte rupestre como objeto principal de estudio, lo lleva finalmente a tener, ¿no?, el espacio tan magnífico que tiene la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia, de la UNAM, ¿no?, como profesor. Y el papel del profesor, pienso yo, que es uno de los espacios más propicios, no solamente para seguir reflexionando de manera constante, de seguir aprendiendo y de seguir dialogando con nuestros compañeros, con los propios estudiantes, ¿no? Hay alumnos aquí de Félix, así que siempre viajar con el maestro nos ayuda también a replantearnos, ¿no?, y a dar el gusto de lo que hacemos en nuestra profesión. Bueno, pues en su quehacer como profesor, Félix no solo ha transmitido los conocimientos que ha adquirido en esta mirada continental, porque cabe decir también que dentro de nuestra propia formación de la historia antigua americana, somos bien poquitos los que tenemos esta iniciativa por salirnos hacia Sudamérica, hacia Centroamérica, y en esta mesa creo que justamente es valiosa porque somos, ¿no?, que nos hemos salido a explorar estos espacios hacia otros lugares del continente. Así que Félix no solo propicia que haya una mirada continental sobre los trabajos, sino que también invita a que este trabajo de campo ayude a entender esas dinámicas, el devenir histórico de las sociedades que se estudian, y pues claramente el libro da cuenta de toda esta experiencia que él ha acumulado y a la que se invita a los estudiantes con la revisión de los mismos materiales. Cuando hablamos entonces de historia del arte, que es el área en la que él está inscrito en la ENES Morelia, hablamos entonces de una manera de pensar distinta a la historia antigua a partir de ese arte que está vivo, de comunidades que están presentes y que sin duda permiten entender también lo que está en el arte rupestre. Hace referencia a los grandes tocados, a cómo se privilegia la figura humana en ciertos espacios, con la mano, con los rostros, ¿no?, con esta presencia incluso dual de algunos personajes, pero de manera central con cómo estos personajes podrían estar relacionados con una tradición de grandes jefes o de grandes líderes. Estas imágenes entonces son las que nos van a invitar, pienso yo, a futuro a poder seguir leyendo no solamente sino todos los materiales que se estén produciendo por Félix en la ENES y con todos sus colegas también que le vienen acompañando. Muchas gracias, Félix, y muchas felicidades. Bueno, primero felicitar a Rocío, dijo muy bien las cosas. Y qué bien que aquí hay alumnos de Félix, ¿no?
porque ustedes van a tener que seguir una tradición. Gracias por sus palabras, Rocío. Doctor Wolf López. Sí, también realmente muchos asuntos y cosas que mencionó Rocío. También tengo aquí mi listadito, muestra que no estoy tan equivocado en lo que voy a decir. Y primero agradecer a Félix y a Rocío, sobre todo a Félix, por la invitación a presentar ese magnífico libro, muy particular, que realmente me capturó en la lectura, me encantó. Y pues sí, por diversas razones, y desde que supe que iba a presentar el libro hoy, sentí una alegría de poder compartir, ¿no? Presentar el libro y ojalá que pueda transmitir un poco de esa alegría que me acompañó en mi lectura. Primero, lo que aquí tengo un listadito de 10 páginas, voy a ser un poquito más corto, es la pregunta, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que la UNAM o la editorial de la UNAM publicó un libro, una monografía dedicado a El Salvador? ¿No? Hubo un libro sobre el pensamiento crítico en El Salvador, pero fue una colaboración de diferentes editoriales, pero este libro es único en ese sentido. Y hablando de la región, sí había varias publicaciones ya hace mucho tiempo, ¿no? Que se dedicaron a Honduras, a las lencas de Honduras, a las Torupanes y Caques, que también fue una editorial UNAM que publicó estos trabajos y que Félix lo menciona, ¿no? De la doctora Anne Chapman. Y al inicio, bueno, yo voy a dividirlo en 3 partes. La presentación, al principio voy a hablar un poco sobre mis impresiones subjetivas personales, no puedo evadirlas, y luego un poco resumir aspectos de contenido formales, y al final como 6 puntitos que me parecen muy importantes a destacarlo y que tienen que ver con lo que dijo Rocío, la doctora Egres al inicio. Entonces, claro, el libro, en la introducción, Félix comienza con sus viajes, su caminar en El Salvador. Llega en el 2005, la primera vez a El Salvador, a la conmemoración del Óscar Arnulfo Romero, y unos meses después va al primer Congreso Centroamericano, de Arqueología Centroamericana, ¿no? Y en el 2005, y ahí conocí a Félix, ¿no? en ese congreso, y también para mí fue un año muy importante en mi caminar como investigador y mi relación personal con El Salvador. Mi familia, por parte de mi madre, es salvadoreña, y aquí también veo salvadoreñas aquí en la aula. Entonces conocí a Félix en el 2005, y tengo una imagen de ese congreso, ¿no? Que en una salita ahí en el Museo Nacional de Antropología veo como un grupito alrededor, ¿no? Así, una pantalla y discutiendo con mucho entusiasmo sobre unas imágenes de pictografías y petrograbados en sitios de arte rupestre en Honduras y El Salvador, ¿no? Y como emanaba ese grupito como, no, están formando ahí algo se está cociendo ahí, ¿no? Algo se está cocinando ahí, ¿no? Y sí, y de hecho de ese grupito muchos investigadores a lo largo del tiempo se convirtieron en colegas, obviamente, de Félix, pero también amigos, y están presentes en ese libro, ¿no? Y creo que, y lo menciono porque está ese espíritu, ¿no? Por parte, una ética también de como investigador, como historiador, por parte de Félix, de compartir, reconocer los trabajos que existen sobre el arte rupestre, tanto hoy en día como en el pasado, y lo vamos a ver en diferentes momentos también de ese libro, ¿no? También ese compromiso que hay, y se puede considerar el libro como un trabajo colectivo, ¿no? El resultado del trabajo colectivo. Lo otro que quisiera
mencionar es también que se siente el cariño y el amor que Félix siente para El Salvador. Y creo que después de una relación de 20 años no se puede, pues es algo que pueda surgir, ¿no? Y pues yo lo sentí a través de diferentes los textos o imágenes. Pero por otro lado también se siente también el profundo compromiso de divulgar con los resultados de la investigación que está presente en ese libro, ¿no? Y dar a conocer aspectos tanto desconocidos para salvadoreños y como mexicanos, ¿no? Entonces ahorita, no sé, yo sé que algunos sí conocen El Salvador para darle una orientación. Primero en cuanto al aspecto étnico-territorial, algunos años antes de la conquista, la invasión, el occidente de El Salvador y el centro de El Salvador había poblaciones y también poblaciones nahuas que resultan de migraciones de México, Puebla, Veracruz y Tabasco en el clásico tardío y posclásico temprano hacia Centroamérica. También había grupos chincas, algunos enclaves pocomames, maya pocomame en el occidente de El Salvador, en el norte poblaciones maya chortís, en el centro y oriente donde trabaja Félix, entre otros, poblaciones lencas y poblaciones cacahuiras, cacaopera, que es una familia, pertenece a una familia lingüística vinculada con los mezquitos, sumas y matagalpas, poblaciones de Honduras y Nicaragua. En la actualidad en El Salvador hay 150 náhuatl y en los otros pueblos, por ejemplo Lenca o Cacahuira, Cacaopera, no se habla el idioma, pero hay comunidades de prácticas. Y si lo vemos de esta perspectiva, diría yo, por lo menos un 30% de la población salvadoreña es una poblaciones indígenas, nahuas, lencas, cacahuira, cacaopera, por lo menos. También hay una población afrodescendiente que no hay que olvidar y que también se mezcló con las poblaciones indígenas, también las poblaciones afroindígenas en El Salvador. La población de El Salvador tiene 6 a 7 millones de habitantes y en los Estados Unidos 1.5 millones, y El Salvador tiene el tamaño más o menos como el estado de Hidalgo. Y volviendo ahorita al libro, pues escrito con mucha elocuencia, como pueden ver, un diseño magnífico. Es muy didáctico, incluso puede ser como un modelo para futuras investigaciones semejantes. También quiero resaltar el equilibrio entre texto e imagen, es también algo muy presente, una relación muy estética en ese libro, y lo voy a referirme después también. Y pues entonces el libro va de lo general a lo particular. Los primeros capítulos resumen un poco la situación del arte rupestre en Centroamérica, luego va a la situación del arte rupestre en general en El Salvador. Hay múltiples imágenes de sitios en El Salvador. También ahí nos introducen ciertas problemáticas en abordar el tema del arte rupestre, la cronología, el problema de la cronología del arte rupestre, el problema, la relación que tiene con Mesoamérica, el arte rupestre en Centroamérica, también la dificultad de relacionar el arte rupestre con grupos étnicos. Ahí también Félix lo va a romper con esos esquemas. Y paulatinamente lleva la mano al lector y a la lectora al sitio de mayor interés, que es la Gruta del Espíritu Santo en el oriente de El Salvador. Y en los capítulos 3, 4, 5 pues introduce los estudios previos que hubo en cuanto al sitio de la Gruta del Espíritu Santo.
ahí discute con diferentes autores, identifique sobre todo a un arqueólogo alemán, Wolfgang Haberland, que estuvo en El Salvador en los 50, que planteó ciertas cosas que luego Félix lo critica. Por ejemplo, muy importante, ese arqueólogo planteó que no hay secuencias escénicas, ¿no? Y bueno, también hay problemas de fechación, y vamos a ver también que Félix rompe con ello y ofrece una otra propuesta mucho más enriquecedora. En los capítulos 4 y 5, bueno, sobre todo, si no me equivoco, fue el cuarto, ¿no? Cuando comenzamos realmente a entrar a la gruta del Espíritu Santo, y para mí era realmente entrar a la gruta del Espíritu Santo a través de ese libro, a través de la palabra y la imagen, porque hizo un trabajo muy detallado, pormenorizado, que deja una enseñanza metodológica. El sitio bueno, Félix dividió las paredes de la Gruta del Espíritu Santo en diferentes conjuntos, de A a D, ¿no? Y en total hay como 110 o 101 pictografías y algunos grabados, pero creo que la 99% son pictografías. Y también, bueno, también dialoga con otros sitios cercanos, y obviamente, como ya lo mencionó Rocío, en El Salvador. Y quiero entonces resaltar cuáles son los resultados de ese trabajo magnífico pormenorizado, ¿no? Un punto es que se identifica a partir de su análisis y sus comparaciones como dos puntos. Uno, que sí hay como ciertos rasgos entre los diferentes sitios, ¿no? Pero sobre todo pone énfasis en la heterogeneidad de la cultura gráfica en los diferentes sitios, también los diferentes autores y las relaciones que tienen los diferentes autores que plasmaron esas pictografías entre sí. Eso es algo muy importante para rescatar, o no para rescatar, sino para mencionarlo, ¿no? Pero lo van a ver en su lectura, ¿no? Se van a enterar. Luego, otra mirada innovadora es el trabajo de comparación que hace entre diferentes soportes para aproximarse a las pictografías, ¿no? Y se refiere a cerámica, a esculturas, a pendientes, y sobre todo provenientes de Panamá, de Nicaragua, de Colombia, de Ecuador. Hay una mirada hacia el sur, ¿no? y obviamente hacia Centroamérica, y ahí vamos a entrar en algo muy importante, y no solamente para entender el arte rupestre, sino también hay un capítulo etnográfico, sino también los fenómenos culturales etnográficos. Se aproxima a ellos desde una mirada hacia Centroamérica, hacia el sur. Y reiteradamente menciona que esos sitios son algo desconocidos, son invisibilizados. Y bueno, al leer y conocer las culturas salvadoreñas, quiero destacar y ex hipótesis, como decir, bueno, ¿por qué realmente el Oriente no recibe la misma atención como el centro de El Salvador, que tiene que ver con algo que mencionaste, Rocío, con la construcción de la identidad cultural y del Estado Nacional de El Salvador, que fue construido a partir del centro y el occidente, ¿no? Y claro, hay muchos libros de historia que en la epistema occidental de construirse nación no siempre se quiere referir a las grandes civilizaciones, eso es dicho, grandes civilizaciones, ¿no? Con grandes pirámides, ¿no? Y a lo mejor también relacionarse con un tiempo lineal, ¿no? que hace que hay raíces en la profundidad del tiempo, ¿no? Entonces, el Estado-Nación a principios del siglo XX y mediados del siglo XX sí usa muchos vestigios arqueológicos de las poblaciones nahuas, ¿no? que como mencionó, que migraron desde diferentes México, Tabasco, hasta Chiapas y Guatemala hacia El Salvador,
y se apropia de esos vestigios culturales. Obviamente no presta atención a las poblaciones nahuas contemporáneas, ¿no?, que viven en El Salvador, sino se apropia de estos símbolos y se vincula a Mesoamérica, a los grandes centros en México y en Guatemala, ¿no? Incluso también muchos héroes nacionales en El Salvador son nahuas, ¿no? Son héroes nacionales inventados, ¿no? Hablamos de Atlacat, hablamos de Atonal, pero no hay como un héroe nacional Cacahuira, Cacopera, de los pueblos del oriente de El Salvador, o Lenca, ¿no? Entonces, uno de esos, un resultado de esa hegemonía cultural, de ese imaginario, pues es, como lo Félix a cada rato menciona, que son áreas, sitios desconocidos, y hay muchos pendientes en la antropología ¿no?, para trabajar esa área, ¿no? Y esta región. Y quiero también decir que no quiero decir que no hubo relaciones con México o con Guatemala, ¿no?, pero, o con Mesoamérica, pero si siempre vemos hacia Mesoamérica, perdemos muchas imaginarios y posibilidades a entender lo que sucede en El Salvador. Y Félix muestra, hace ese giro, su mirada se dirige hacia Centroamérica, Sudamérica, y amplía así nuestras miradas y nuestras aproximaciones. Y no es que no se dirige hacia México o Guatemala, ¿no? Obviamente también lo hace, ¿no?, para entender ciertos fenómenos en el arte rupestre, dialoga con sitios en Guatemala y en México, pero como repito, amplía esa mirada y también toma en cuenta lo que sucede en Honduras, lo que sucede en Nicaragua y en otros países. Entonces, y quiero también contarles otra anécdota, como qué papel juega el Oriente en imaginario, en algunos imaginarios colectivos en El Salvador. Yo trabajé mucho en El Salvador con las Casas de la Cultura, y una vez tuvimos un evento, yo creo que fue en La Unión, que es en el oriente de El Salvador, es un puerto en el Golfo de Fonseca, y había un mapa, ¿no?, de El Salvador en la pared, ¿no?, y el mapa que mostraba el territorio y con unos iconos mostraba los eventos históricos en El Salvador, ¿no? Entonces se veía el centro, había así varios imágenes, iconocitos, el occidente, varios eventos históricos, luego el oriente había uno, ¿no? Entonces casi como quizás el nacimiento de un presidente, no sé, ¿no? Pero obviamente ahí se conceptualiza un concepto erróneo, ¿no?, lo que me recuerdo a esa filosofía, o el concepto erróneo de Hegel, ¿no?, de los pueblos sin historia, ¿no? En ese mapa se visualiza eso, ¿no? El oriente no tenía historia, no había iconos. Entonces Félix rompe con ese imaginario, porque para entender el arte rupestre, y no solamente el arte rupestre, sino también prácticas de conocimientos actuales de los pueblos indígenas, lencas y cacauperas o cacahuiras, muestra que hay muestra las discontinuidades del preclásico tardío hasta la actualidad, ¿no? Continuidades y discontinuidades. Pues sí, porque vincula los pictografías en la gruta del Espíritu Santo con danzas que se llevan a cabo a cada año en Cacoapera, los emplumados y los tapojeadas, ¿no? La danza de los emplumados se menciona que es una danza al saludo del sol, y también a la par de esa danza también vincula las pictografías con las huanqueadas, ¿no? Esos son encuentros entre diferentes pueblos en lencas, en Honduras y en El Salvador, que reafirman como su hermandad a través de bailes, comidas. También hay negociaciones, y hay otro aspecto, entre otros, hay otro, ¿no?, que se acerca a las pictografías, algunas imágenes antropomórficas
a través del pensamiento social religioso de los torupanes y caques en el norte de Honduras, en el departamento de Yoró. Y de ahí ofrece como una interpretación, da una propuesta que sí hay secuencias escénicas, obviamente las figuras no son aisladas, sino más bien muestran como una ritualidad que se basa más en la interacción social, en una negociación política, que como muchos lo plantearon, netamente como ritualidades religiosas, ¿no? Y que son encuentros entre grupos jerarquizados que sí comparten rasgos comunes, pero que están vinculados con sitios del clásico tardío, ¿no? Y son, como ya dije, como negociaciones políticas, ¿no? Y los detalles se encuentran y más en el libro. Ahora, a esas conclusiones o a esas propuestas Félix llega por medio del diálogo, ¿no? Es un diálogo con sus colegas, pero como también ya lo mencionó Rocío, es un diálogo intenso, profundo con las comunidades indígenas, ¿no? Y con las comunidades especialmente cacahuiras y cacuaperas. Me recuerdo una vez que Carlos Navarrete siempre decía, bueno, cuando van al campo toman en cuenta los exploradores locales, ¿no? Y Félix lo hace a pie de letra, dialoga con líderes indígenas que también conocí, que ya uno por lo menos ya no están entre nosotros. De otra forma es Miguel Amaya, el Tata Miguel Amaya, y su hijo Achzik Amaya, que aportan a las investigaciones, discutan las investigaciones y se apropian también de ellas. Y también a través de los talleres de difusión en Cacuapera, ¿no? También hay en San Salvador, pero también en Cacuapera que realizó Félix, se da cuenta de ese diálogo, ¿no? Que muestra también como la historia de arte como una ciencia dialógica, una ciencia con compromiso social, ¿no? ¿Y a qué abonan estos diálogos, ¿no? Y esas relaciones que se establecen? Es algo muy político realmente, ¿no? Porque por un lado se reafirma, ¿no? Como que esos lazos que pueden intervenir en ciertas invenciones y construcciones identitarias, ¿no? De identidades culturales, ¿no? El arte rupestre y las danzas, ¿no? Hay un vínculo entre arte y territorio, las danzas y territorio por medio del arte rupestre, y puede entonces también influir en las reivindicaciones culturales y vinculados a las reivindicaciones de las tierras ancestrales. Y eso es un tema sumamente importante en los programas de los ONGs indígenas en El Salvador. Al contrario que aquí en México, en El Salvador se abolieron las tierras colectivas en 1881 y en 1883. Es importante que Félix menciona que el sitio que él trabaja, la Gruta del Espíritu Santo y la Cueva del Toro, si bien me recuerdo, pertenecían a las tierras colectivas indígenas en el siglo XIX. Entonces, reestablecer desde la historia del arte estos vínculos, ¿no? Es algo muy importante, ¿no? Y también es una propuesta, ya hablando en términos etnográficos, el último capítulo se dedica más a la etnografía, que es algo innovadora también en El Salvador, y es la primera vez que desde las ciencias sociales, desde la ciencia que se restablecen o se dan cuenta nuevamente de las danzas, que hay muchos en El Salvador, y su relación con el territorio. Bueno, yo tengo ahí un capítulo en revisión de un libro que pronto va a salir, pero Félix aquí está, lo establece primero, ¿no? No, si te voy a dejar todavía, lo puedo citar, si me lo van a devolver con mucho gusto, ¿no? Pero también en ese capítulo etnográfico también se reafirma ese lazo, y es importante también por medio de las narrativas, ¿no?
por medio de las historias locales, algunos dirían cosmohistorias, ¿no? Como Federico Navarrete, porque se relaciona también individuo, comunidad y territorio por las relaciones que hay entre humanos y no humanos, los dueños del monte. Y hay algo, cuando yo leí eso, me empecé a volar, ¿no? Porque menciona mucho, por ejemplo, las cuevas de Coquimbo, ¿no? Y me recuerdo que he leído Antonio Conte, lo que habla de Coquimbo en 1915, 20, y aquí se menciona las diferentes relaciones que se establecen con los dueños del monte, que hay múltiples, ¿no? Las transformaciones que realizan esos dueños del monte, que conocemos en El Salvador, pero de la antropología o etnología lo conocemos muy poco en El Salvador, y eso es un gran aporte para ello. Y sí, quizás ahorita para cerrar, después de tanto, ¿no? Hablar del arte, de las relaciones con el territorio, lo político, las hermosas descripciones, reproducciones visuales que hay de las diferentes pictografías que tienen su número para que uno pueda recapitular lo que uno lee en el texto con las imágenes, ¿no? Y también mostrando nuevamente la actitud de compromiso, de compartir, de incluir a los diferentes científicos que trabajaban la gruta. Pues hay un apéndice de la arqueóloga Claudia Abigail Ramírez, la arqueóloga salvadoreña, ¿no? Que habla sobre la gravedad, las amenazas que se enfrenta la gruta del Espíritu Santo por diversos factores, ¿no? Entonces como que te baja, ¿no? Decir, bueno, esto es un patrimonio altamente vulnerable, y qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Es un monumento nacional desde 1972, ¿no? Y entonces cierra el libro con esa gran preocupación, y pues sí, entonces finalmente felicidades Félix, muchas gracias, es un gran aporte para entender a El Salvador, y yo sé que en El Salvador se está esperando este libro con ansiedad, ¿no? Con ansiedad, y pues sí, muchas felicidades, muchas gracias. Ahora damos la palabra al doctor, el doctor Félix Lerma, y después habrá una serie de preguntas, ¿no es cierto? Así que, con moderación, no hable 3 horas porque queremos hacer un montón de preguntas. De por sí no me dio tiempo de preparar el discurso, así que voy a tener que improvisar. Bueno, se han dicho varias cosas. Primero agradecer por los comentarios tan positivos. De repente así como demasiado bueno que digo, ya están exagerando. Pero bueno, les agradezco en verdad la buena propaganda para el trabajo. Quisiera empezar comentando un poco algo que decía Wolfgang, que decía que es que hay muchas cosas que quisiera decir, voy a tratar de ir por algunos puntos, ¿no? Que dice que es un trabajo colectivo, pues totalmente, ¿no? Yo creo que cuando nos enfrentamos a hacer trabajo de esto realmente viene de la tesis doctoral, pero igual un trabajo de maestría, de licenciatura, pues siempre es colectivo, o sea, es muy difícil. O sea, yo me pongo a pensar y digo, hasta la persona que me dio el libro, al bibliotecario que me dio el libro en el mostrador, ese ya puso un granito de arena, ¿no? El profesor que me dijo quita esto, el que me dijo pon el otro, el compañero que te leyó, el señor que allá en El Salvador te dijo, bueno, sí, te voy a hacer la carta porque puedo hacer el trabajo. Entonces, en realidad hubo gente de policías, miembros de las Fuerzas Armadas de El Salvador, que nos llevaron a los sitios. Entonces, pues sí, realmente es un trabajo colectivo. Yo creo que salió bien, ¿no? Agradecer a muchísimas personas, muchos de ellos están aquí, la doctora Ex, que bueno, también Rocío ya hacía una reseña de cómo impulsó a un grupo de nuestra generación, que seguimos varios de nosotros trabajando en estas cosas. Ella siempre no solamente sembró el interés y la semilla por el interés del arte rupestre, sino que particularmente en este trabajo pues nos ayudó. Ya a nivel del trabajo en El Salvador y en general el arte rupestre, bueno, pues Rocío, que también con ella comerció cosas, incluso Citlali, que aprendí mucho también en temas de dibujo digital, Eve, que también nos ayudó en fotografías,
todos ellos ayudaron. Wolfgang y otros compañeros también como que yo ubico como de su generación o del grupo de arqueólogos o antropoarqueólogos salvadoreños, pues también siempre muy motivante las charlas con ellos. Todo eso influye para que al final quede. Ahora la profesora me decía hace rato, ¿y cómo lo hizo Félix para que quedara bonito? Esa fue la bronca, sí tiene su rollo, ¿no? Porque pues yo igual he ido conociendo la universidad como todos pues en la marcha, ¿no? Entonces de ser estudiante, pasé a ser estudiante de maestría, luego profesor, luego hay que sacarlo, entonces uno va viendo cómo funciona la universidad y uno dice, wow, sí que es complicado sacar las cosas, ¿no? Entonces en este caso particular, el diseño en la Inés Morelia, donde yo trabajo, de los libros, me he dado cuenta de que varía mucho de un libro a otro, o sea, no hay como un modelo que se aplique a todos por igual, a menos que algún profesor o grupo de profesores tenga como una serie. Entonces, en realidad, yo lo que vi, lo voy a decir ahorita, espero que no vean esto los de la editorial. Yo creo que ellos tenían mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo, entonces ellos tenían un pizarrón con una lista de todos los libros pendientes y yo veía cómo apuntaron el mío en el número 40 y tantos. Y dije, no, pues esto no va a salir nunca, ¿no? Entonces, cuando vi que además teníamos que esperar a que el formador, que armara el diseño, dije, no, pues es que esto nunca va a pasar. Entonces lo que yo hice fue buscar a un amigo mío que también influyó mucho en esto, que es Sergio Emiliano Hernández, que por cierto, él y una pequeña compañía que tiene, le trabajan a la facultad, por cierto, son formadores de la facultad. Entonces le dije a mi amigo, que es mi amigo del CCH, le dije, oye, necesitamos hacer esto, y si lo ponemos en manos del departamento editorial de la Inés Morelia, seguramente va a salir, pero va a tardar el triple de tiempo. Entonces él había armado muchos libros, pero ninguno con tantas imágenes. Entonces lo que yo le dije, mira, vamos a agarrar varios libros de los que yo tengo, que compro aquí y allá, y mira, me gusta que dos columnas, esta letra no me gusta, así, y pues armamos un Frankenstein, ¿no? No sé si eso se pueda considerar piratear diseño, no creo, no es mi inspiración. No, en realidad, pues retomamos, ¿no? Modelos, y de repente, pues ¿cómo? Fíjense que yo quería que el formato fuera como, hay un formato salvadoreño, que la Dirección de Publicaciones Impresas se llama así, ¿no? De Salvador, sacan unos libros, Sí, la DPI, ¿no? Sí. La Dirección de Publicaciones Impresas, sacan unos libros que a mí me gustan, que son de 20 por 20 centímetros, o sea, son unos libros cuadraditos así. Entonces yo dije, claro, para que se vea más salvadoreño el libro, lo vamos a sacar en formato de la DPI, no sé, se va a ver centroamericano, pero ya hasta Morazán va a salir de la tumba. Pero no, pues fue la sorpresa que cuando pusimos esto ante la imprenta dijo, ustedes como quieran publicarlo, nada más paguen, ¿no? Entonces cuando ya le pusimos 20 por 20 con formato salvadoreño, pues ellos no tienen esa máquina. Entonces iban a tener que comprar grandes pliegos y cada vez que saliera 20 por 20 iban a guillotinear esto y todo esto se iba a perder. Entonces dije, no, pues está bien que queramos que salga así como entrañable salvadoreño, pero no. Yo le dije, bueno, ya dejémonos, ahora sí como diría El Salvador, dejémonos de pajas y vamos a ver cómo le hacemos para que salga de buen tamaño, aunque ya no sea de 20 por 20 salvadoreño. Y dijeron, pues solo que lo haga tamaño carta. Tamaño carta si le rinde el papel y todo, y dije, bueno, pues tamaño carta va a parecer cuaderno escribe, pero no es broma. Entonces lo sacamos tamaño carta para que pudieran hacer las imágenes en buen tamaño, ¿no? Y ya no fue tan caro como el formato de 20 por 20. Entonces bueno, ahí se resolvió una cosa. La otra cosa era, bueno, pues que sea ilustrado. Entonces, ¿por qué no hacemos, para que salga todavía más barato, pues que tuviera todo el texto en una parte, ¿no? Y dejábamos solo una parte a color. Pero entonces uno iba a tener que estar leyendo acá y buscando la fotografía atrás. Y entonces pues los dedos se cansan de estar buscando, ¿no? Entonces le dije, no, porque va a ser complicado. O sea, si no es un libro de arte rupestre agradable, o los que a mí me han gustado leer, son los que tienes el texto y a la mano está la imagen de la que están hablando, porque si no vamos a estar navegando en el libro. Y entonces yo le dije, bueno, no, así no me gusta, ¿qué le parece si lo metemos las imágenes en todo a color, todo así, echémosle, como dicen, aguacate en Michoacán? Pues sí, no se puede, pero pues, ¿con cuánto, no? Entonces, afortunadamente ya apareció la de GAPA, Dirección General de Asuntos de Personal Académico, que nos apoyó con un proyecto PAPI y de ahí tuvimos un financiamiento, que no fue suficiente. Después la Inés Morelia puso otro aporte, y dije, oye, ¿tanto cuesta? Y al final, pues, se completó, ¿no? Entonces esa es la historia de cómo quedó. Entonces en realidad, curiosamente el libro, pues lo formó alguien que sí es formador profesional, pero no de libros de arte,
pero al final lo fuimos decidiendo. En toda esa parte, el departamento editorial de la Inés Morelia, aquí donde se reivindica, no, pues claro que estuvimos cerca de ellos, ¿no? Entonces, oye, mira, aquí está, ¿cómo lo ves? No, pues sí, está bien, el otro. Y el libro tardó mucho en salir porque en su momento todos nos tardamos un poquito más, un poquito menos. Entonces ya salía, no, pero ¿sabes qué? Esos detalles, ¿no? De que una coma, aquí la comilla está después del punto, iba antes, acá no viene el año, acá la figura no tiene referencia. Eso fue, entonces ya venía primeras, segundas, terceras, cuartas, creo que hicimos como séptimas revisiones. Entonces realmente si encuentran un error, sí se los agradecemos, porque, y seguro va a tener, porque un libro por más que se le busque siempre los tiene, pero en realidad el libro pasó fácil como 7 revisiones del departamento editorial del ENES, que siempre apareció una cosa nueva, y nosotros así, pero bueno, al final pudimos integrar todo, y entonces ya vino la pandemia. Entonces luego, a ver a qué hora la imprenta va a trabajar, porque no se puede. Entonces el libro ya estaba pagado, pero esta cosa no entraba a los rodillos y todo eso. Entonces al final salió por fin la versión PDF, que ya era insufrible, que no saliera, y salió el año pasado. Y la imprenta, a quien le entregamos en ejemplares del año pasado, pues tuvo una serie de situaciones que apenas hace como 2 meses nos entregó la versión completa. Entonces ya cuando por fin fui a la imprenta y ya lo vi, dije, bueno, pues se pudo, y está, ¿no? Entonces, ahora bien, es el fetiche de ya tenemos el libro, aquí está el objeto, no tanto así, o sea, el libro al final en PDF ya está circulando desde el año pasado, pero parte de las razones que convencimos a Degapa de que sí imprimiera, es que normalmente Degapa ya nomás aprueba proyectos o da preferencia a proyectos con libros en digital, ¿no? Por una cuestión también económica y austeridad republicana. Entonces, pero nosotros dijimos, no, oye, Degapa, el de ahorita de Salvador, no crees que todo el mundo tiene conectividad, ¿no? Tenemos que sacar unos impresos para que se distribuyan en El Salvador. Y entonces Degapa, así con ese argumento así tan pobre como se ve, convencimos a Degapa de que sí valía la pena imprimir, ¿no? Y entonces pues imprimió un tiraje de 500. Después alguien me dijo, no, pues como está caro el libro, ya mejor nada más saca 250. Y dijimos 500 dólares, ¿no? Entonces se sacó el tiraje de 500 y ahora estamos en otro momento crítico de esta historia. Ahora ya todo está bien, pero ahora, ¿cómo vamos a movilizar 500 ejemplares hasta Centroamérica? Y yo dije, pues por DHL, ¿no? Le decimos a Goldman que ahora que va a Salvador que sería como 6 paquetes. No, pues sí es un rollo también, es un rollo porque sí es caro mandarlos hasta allá y estamos en pláticas con gente de donde podemos, del Museo Nacional, de las embajadas, para ver si nos ayudan a resolver ese otro pequeño detalle. Pero el punto está en que el libro tiene que llegar y la idea es que se distribuya, pues sobre todo con la población, pues con la población, yo siento que la gente que vive cerca de los sitios de arte rupestre, que hay mucha gente en todo el mundo que tiene su casita o lo que sea cerca de los sitios, pues vale la pena que sean ellos los que tengan el material. Y también pues los estudiantes que les interesan los temas de historia, de arqueología, de esto, pues claro, también lo ideal es que ellos sean quienes lo tengan. Entonces bueno, vamos a ver la manera de movilizar. Yo quisiera por lo menos la mitad del tiraje, unos 250, que llegara a El Salvador y que allá se distribuyera. Pero bueno, esa es la parte que apenas es mi primera parte de participación, que es la parte de la historia del libro. Ahora, brevemente la parte del contenido, rápidamente lo digo, una cosa que yo quería hacer, pues era que creo que realmente es el aporte del trabajo, es reunir en un solo objeto un montón de cosas que están por todos lados, ¿no? Entonces todo el mundo menciona los trabajos de Haberland. Sí, pero ¿dónde están los trabajos de Haberland? Bueno, pues alguien ahí en El Salvador tuvo a bien subir en PDF su artículo de los petrograbados de Salvador y está bien, pero si ya uno busca su trabajo, por ejemplo, que apareció en versión española y en inglés sobre la ruta del Espíritu Santo, su trabajo de la estratigrafía, eso ya va a estar más difícil. No, pues que el trabajo de Elisenda Coladán, sí, Elisenda Coladán aquí ya una investigadora franco-costarricense que también en los 90s, después de la guerra de todo esto, publicó por ahí, creo que realmente hay un capítulo del libro que ella publicó con los otros trabajos dispersos. El trabajo de los franceses, que también creo es bastante importante, del Cerca, de Philippe Costa, Nelson, otros, Nicolás Del son otros, también dispersos. No, la Ruta del Espíritu Santo, el monumento más importante del rupestre de Salvador. ¿Dónde están las fotos? ¿Quién las ha visto? Nadie las ha visto.
¿no? Y lo peor no es eso, lo peor es que uno llega al sitio y también dice, ¿a poco esta es la cueva con pinturas? Porque están muy borrosas. Entonces hay un montón de cosas que sabemos que existen, pero están por todos lados, por informes aquí, una publicación de allá, una foto por allá, un sitio web, alguien subió una buena foto en Facebook, o sea, entonces yo dije, bueno, vamos a tratar de compilar todo y que quede bien referenciado para que la gente pueda ir a las fuentes, una buena presentación. La primera presentación, el primer capítulo, que es una introducción, en realidad es una introducción, yo creo, para el público no salvadoreño. O sea, el salvadoreño puede no leer el primer capítulo y va a entender todo lo demás, pero el público mexicano, pues de entrada es dónde está El Salvador, ¿no? Yo sí les pregunto a mis alumnos en primer semestre, ¿no? Les pongo un mapa de Centroamérica sin nombres y les digo, a ver dónde está Honduras, ¿no? Y de repente los chavos dicen, ay, la torre, pues este creo que es Guatemala. Y bueno, tampoco es que estarían obligados a saberlo, porque pues realmente la educación básica o hasta bachillerato, pues no son temas que se vean en el país. A veces la historia mexicana ya se ve, pues, de esperar que conozcan de los lencas va a estar más difícil. Pero bueno, ya por eso en la universidad uno como profesor tiene que empujarlos a ubicarse más en la geografía. Entonces el primer capítulo básicamente es eso, como una presentación de El Salvador, sobre todo en términos arqueológicos, y ya lo demás, podría haber discrepancia con relación a cualquier interpretación que haga, que además yo creo que fui bastante mesurado, pero a mí luego lo digo a veces en broma, que digo, bueno, a lo mejor puedes estar totalmente en desacuerdo con las cosas que yo planteo, pero al menos estarás de acuerdo en que la documentación ahí está, ¿no? O sea, al menos la documentación ahí está y puede mejorar incluso, por supuesto que puede mejorar, aparte de las técnicas de registro de arte rupestre, pues cambian todo el tiempo. Y se revoluciona mucho con la tecnología digital que tenemos. Ahora que sabe va a pasar con la inteligencia artificial y la pero en realidad la documentación ahí está y creo que en general es bastante aceptable para los estándares, digamos, pues de registro gráfico, ¿no? Y la descripción tampoco tuve la pretensión de que fuera muy engorrosa, ¿no? Hay una parte donde unos colegas colombianos una vez se quejaban de los libros de arte rupestre y me dejaron pensando. Ellos decían, es que luego la gente publica cosas de arte rupestre y son puras fotos. Y yo dije, sí. Pero luego yo me di cuenta que también está lo contrario. Hay artículos enteros que hablan de arte rupestre y no ponen una foto. Entonces están hablando de los motivos A, B, escutiformes, tipo Z, y lleva uno de una página, 2 páginas, realmente es una arqueología muy pesada, muy densa, descriptiva, digámoslo con todas las letras, aburrida, pero aparte sin dibujos, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué no hay algo intermedio, no? O sea, algo que sea bien ilustrado, pero que no escatime tampoco en una descripción. Entonces aquí creo que no es solo fotos, pero creo que tampoco es una descripción así milimétrica de rayita por rayita, entonces creo que tiene más o menos está en un punto equilibrado. Y al final, pues el capítulo que hablaba Wolfgang y también Rocío, que parece que la interpretación o las propuestas interpretativas más o menos van, pues en realidad me costó mucho trabajo, pero pues es que también era muy aburrido nomás decir ahí está y no proponer nada, o sea, al final uno se tiene que comprometer a proponer alguna cosa. Entonces yo me fui por el camino pues, que consideré más seguro, que es un poco la analogía etnográfica, aunque realmente con muy a manera, creo, todavía incipiente. Yo lo que espero es que este trabajo se sume a otras iniciativas que por ahí están. Insisto, sobre todo creo que los trabajos más profesionales, eso sí muy arqueológicos, son los de, podemos llamar la escuela francesa. Tenemos que empezar a generar esa expectativa, ¿no? Para que yo creo que las nuevas generaciones de salvadoreños sobre todo, aunque eso no excluye que aquí en México tenemos nuestros propios problemas con nuestro propio arte rupestre, podamos entrar a este trabajo, ¿no? Este trabajo de documentación y este trabajo de poner en relación, esa parte también que decía Paul era para mí muy importante. Nosotros acá en México más o menos tenemos una visión de Mesoamérica con mayores relaciones, es decir, hay artículos sobre los conflictos entre tarascos y mexicas, hay, bueno, la doctora Elsie y Patricia Carot, entre otra, creo que generación importante de estudiosos del norte de México, también han cambiado nuestra visión más dinámica entre chichimecas, chichimecas toltecas o chichimecas no mesoamericanos, en Oaxaca no se diga, todo el mundo también de interpretación de interacción, incluso el mundo maya. Pero cuando uno va a El Salvador parece que los pipiles nunca se les ocurrió asomarse así arriba a la montaña de Honduras, y parece que los de Honduras nunca bajaron al Pacífico, y parece que los nicaraos pues, llegaron en avión a los lagos de Nicaragua. No hay una discusión más amplia de las relaciones entre los grupos étnicos.
como que está todavía más encerrada. Entonces a mí me parecía importante eso, quizá las comparaciones hacia el sur de Centroamérica y Sudamérica pues fueron un poquito más audaces de mi parte, ya algo que puede ser más cuestionable, pero al menos la parte entre la montaña del centro de Honduras y el oriente de El Salvador creo que sí es una beta que se tiene que trabajar. Ya se ha trabajado, no se sabe que se comparten algunas cerámicas, pero a nivel del arte rupestre hay verdaderos documentos que nadie se ha parado ahí a hacer cosas a nivel de documentación y de estudio. Uno de ellos, que es por ejemplo esto, insisto, vuelvo al tema de que el trabajo es colectivo. Por ejemplo, este tipo de dibujos como este que está aquí, ¿no? Este está publicado ya en un texto de McKittrick, pero por ejemplo este sitio prácticamente no está estudiado, ¿no? Y este dibujo yo lo hice a partir de una foto de Martin Kuhn y de Rigoberto Navarro, ¿no? Entonces ellos hicimos así como cuando uno intercambia fichitas. Yo les pasé algunas fotos mías de El Salvador y ellos me pasaron algunas fotos de ellos de Honduras. Yo las estuve trabajando los dibujos de manera digital, al final ellos aceptaron pues que aparecieran aquí en la publicación, ¿no? Entonces creo que este tipo de dibujos, si ustedes los buscan, no va a ser fácil que los encuentren, ¿no? Entonces son documentaciones que yo a lo mejor no digo mucho de estos dibujos, pero ya es una imagen que ya alguien puede problematizar, ¿no? Puede incluso discutir. Estos ya están publicados por, ¿cómo se llama este amigo? Por Gámez de Nicaragua. Y estos de acá también son fotos que vienen también de un trabajo de campo con gente de Nicaragua, en la laguna Sososca. Entonces, bueno, a nivel visual, muchas de estas cosas, pues uno pensaría que están en cualquier lado, pero no. Entonces, bueno, creo que ese es el aporte. O sea, más allá de toda la parte del texto que trata de poner, valga la redundancia, en contexto las obras, el trabajo pues es una compilación importante de información que estaba muy dispersa. Bueno, ¿qué más podría decir? Creo que ya estamos casi. Bueno, se habló un poco del proceso del libro, del trabajo. Pues nada, creo que por el momento está bien, si alguien quiere. Aprovechando el paso del micrófono, nada más rapidísimo. Creo que el objetivo se cumple, porque Félix justo al principio del texto dice que hay un interés particular mientras él escribe, que es el de generar interés, ¿no? En general, para quien no conoce tanto del arte rupestre como de la historia antigua, generar interés, generar reflexión y generar debate, que creo que quizás es lo más importante. Difícilmente en el medio académico estamos dispuestos a lanzar un libro al mundo o un material publicable, donde estemos dispuestos a que se nos refute o a que se nos diga tenemos una perspectiva distinta a la tuya, pero pues vamos a dialogarla. Es todavía muy complicado que eso pase. Entonces sí valoro mucho ahorita que acabaste de decir esto de las propuestas interpretativas, que es necesario que se hagan. Muchas ocasiones nos quedamos en los aspectos descriptivos y nos da miedo pasar al siguiente paso, que es el de proponer qué es lo que podría estar pasando con esas fuentes de documentación. Es importantísimo lo que él hace con sus cruces de información de arte rupestre, con cerámica, como lo dijo bien igual, y que gran parte de lo que estamos haciendo, mirando este tipo de materiales, es que se están rompiendo esos modelos que es urgente que cada vez normalicemos en nuestro medio académico. Abrirlo, lanzarlo al debate, y creo que eso es lo más rico de tu trabajo, Félix, que siempre te lanzas, ¿no?, a hacer tus propuestas, y pues normalmente son muy atinadas. Félix es muy de las personas que tienen más claridad para pensar las cosas y también para transmitirlas, así que por eso es un gran profesor, creo yo también. Gracias. Abusando nuevamente no tenía que hablar, pero quería hacerle una pregunta que tiene que ver con lo que dijo Félix y también Mol. Yo pienso, aquí me dirán si es cierto, es como un poco un acto político, que la UNAM haya publicado un libro de gran calidad editorial sobre el tema del pasado prehispánico de El Salvador. Es un acto político. Para un país que ha vivido y no acaba de salir de una guerra civil que lo destruyó, ¿no es cierto? Puede ayudar a pensar su pasado, y repasando esas divisiones tan profundas que tiene esa sociedad, ¿no es cierto? Entonces, pues váyanse cañoncito, lleguen a El Salvador, estudian los libros, porque es cuando realmente el libro va a empezar a vivir, a tener su peso académico y político. Y también me alegro porque y que sea en la Inés, y
que es como un nuevo espacio en la UNAM, que se abra América, ¿no es cierto? Que sea arte indígena americano, ¿no es cierto? Entonces, es una de las razones por las cuales me alegro tanto con ese libro. Sí, aprovecho para decir otra cosa que quería comentar. Bueno, es un poco anecdótico, pues, pero lo quería señalar. O sea, al final de cuentas, yo me formé aquí en la facultad, en el CELA, ¿no? En el Estudio Latinoamericanos. ¿Nadie de aquí estudia latinoamericano? Sí, claro. Sí hubo representantes del colegio, bueno, la carrera de Estudios Latinoamericanos, que en verdad yo estoy muy contento con la formación que tuve ahí, me aportó muchísimas cosas. Entiendo que Latinoamérica como fenómeno histórico, geohistórico, dirían algunos, es un fenómeno moderno, ¿no? Pero sus raíces culturales pues se hunden en el tiempo, ¿no? Entonces, si bien es cierto que podemos hablar de Latinoamérica con certidumbre como entidad histórica a partir del siglo XIX, pues es imposible entender Latinoamérica si no vemos más allá todo el pasado colonial o prehispánico, que es milenario. Entonces, a mí me gustaba mucho la formación en el CELA, pero, y a pesar de que teníamos algunas materias como la que daba, no sé si creo que ya no le está el profesor Tomás, porque ahora Rocío está dando algunas materias análogas. Era la de Tomás. Sí, nos daban un panorama muy interesante, pero después pasábamos a historia socioeconómica del siglo XIX, historia colonial, todo riquísimo, pero toda esa parte antigua quedaba muy así, muy a la orillita. Ya si de repente te encontrabas con el curso de la profesora Silvia Limón, pues otra vez medio retomabas. Pero yo creo que fue, o sea, como un nicho que yo vi que, y eso creo que también lo señalo aquí en el libro, que se podía cubrir, ¿no? Es decir, hay una parte en un lugar ahí en el Istmo Centroamericano que desde el punto de vista de la historia antigua no se está viendo, ¿no? Y ahí paso al comentario un poco que dice la profesora. Cuando pensamos en El Salvador, normalmente los trabajos de índole académico giran en torno al tema o de la guerra, o de las pandillas, o de la migración, ¿no? Y claro, se entiende que son temas fundamentales no nada más de El Salvador, también comunes a otros países de la región, incluyendo México, pero creo que se está dejando de lado toda una riqueza histórica y cultural que también hace falta tomar en cuenta, porque si no, ¿quién la va a estudiar? Y no por una cuestión de chauvinismo o de nacionalismo, para nada. Creo que hay que reconocer el trabajo de académicos estadounidenses, europeos, que han aportado mucho a la historia antigua de nuestros países. Pero sí llama la atención que cuando uno ve la historia, por ejemplo, de la arqueología maya, pues lo que estamos viendo es el trabajo de la institución Carnegie, de las universidades de Pensilvania, de los proyectos de otros países, y que nosotros no podemos estudiar nuestro propio patrimonio antiguo. Y en el caso de Salvador, pues ha pesado, bueno, desde tiempos de Stanley Box, que es como el padre de la arqueología salvadoreña, después algunos proyectos interesantes, a veces por norteamericanos, otras veces por japoneses. Pero creo que es importante que ya sea salvadoreños o mismos latinoamericanos le demos más centralidad, un poco por lo que decía la profesora, es decir, sí es necesario y va a seguir necesario desde el punto de vista sociológico o político analizar los problemas más ampliamente de Salvador, pero eso no descarta que podamos ver su historia del arte, su historia colonial, la historia de su literatura, la historia de su arte rupestre, etcétera, 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 que lo hace muy rico. En el caso particular del arte rupestre de Salvador, yo incluso ahora que vaya a Salvador voy a ir con este comercial, yo creo que Salvador podría aspirar a grandes cosas. El Salvador, como ahorita nos hacía resumen también Wolfgang, pues es el país más pequeño de toda América continental, ¿no? Y tiene una densidad de población muy alta, ¿sí? La más alta de todo el continente, ¿no? Es decir, hay más salvadoreños por kilómetro cuadrado que cualquier otro país, ¿no? Entonces yo me pregunto, siendo un país pequeño, siendo un país con la población dispersa por todos lados, ¿no? Bueno, se concentran algunos núcleos, pero en general en todos lados hay cabecitas de salvadoreños asomándose. Pues yo creo que no sería descabellado pensar que El Salvador, bueno, obviamente todo implica recursos y programas de planeación, podría ser quizá el primer país en tener todo su arte rupestre registrado. O sea, yo no creo que fuera difícil. Se podría, 20.000 kilómetros cuadrados, los sitios que ya están, los tenemos perfectamente ubicados, y en los recorridos los sitios nuevos salen muy rápido y están a 5 minutos, bueno,
a 20 minutos, media hora de la población más cercana. Y además pues tienen, y aparte el arte rupestre, como también lo hemos visto, pues es un tipo de vestigio que no es el vestigio del monumento gigantesco que requiere trabajadores y excavar y luego poner muros de contención y luego materiales. Es decir, excavar un sitio monumental es muy caro. Estudiar el arte rupestre pues, es relativamente económico. Entonces, pues yo creo que Salvador podría tener su arte rupestre registrado al 100%. Se dice, se escucha bonito, pero pues, sé que es una champa, pero podría, realmente podría, cosa que por ejemplo Canadá no podía, o México vayan a registrar todo Boca de Potrerillos completo, o sea, no se va a poder, ¿no? Pero son países muy grandes, ¿no? Ahí se trabaja más bien por muestreos. En el caso de Salvador los sitios no son muchos y muchos de ellos están en fuerte peligro de desaparición, por obras de infraestructura a veces, por daño pues también antrópico. Pero lo interesante es que la gente, sin necesidad de tener la gran formación arqueológica ni de tener los grandes recursos, pues la gente tiene sentido común y quiere su pueblo. Entonces en general cuando hay una roca en su pueblo la gente dice, pues esta roca es bonita y pues medio le limpia. O sea, en general la gente, hemos visto que medianamente respeta los lugares. A veces sí algunos sitios están en basureros, se han convertido en basureros, pero es algo que incluso también se puede remediar porque no hemos visto por ejemplo tanto graffiti. Entonces bueno, ese era un poco el comentario en relación a lo que decía la profesora y un poco también para motivar a los compañeros que están en la licenciatura. Pues uno nunca sabe dónde termina, ¿no? O sea, yo cuando estudié latinoamericano según quería estudiar literatura latinoamericana, ya me imaginaba yo ahí escribiendo de los novelistas, pero al final la vida da muchas vueltas y terminé estudiando arte rupestre, entonces también eso está bien. O sea, la formación universitaria lo va llevando a uno por distintos lugares y pues hay que también pues dejarse llevar. ¿Alguien quiere hacer comentario, pregunta? Yo quería preguntar, ¿qué pensaba la gente cuando visitabas un lugar? La población local. Gracias. Bueno, pues entonces voy a felicitar. Muchas felicidades por tu libro, Félix, me da mucho gusto después de tanto esfuerzo y trabajo que ya sea un producto tan bonito y tan interesante. Pero bueno, yo quería preguntar, ¿qué pensaba la gente cuando sabía que tu equipo estaba buscando una zona rupestre y cómo se vinculaba esa comunidad con ese espacio? ¿Qué les representaba algo? ¿Lo conocían o no? No sé, ¿cómo se vinculaban con este lugar? Porque hay lugares donde, por ejemplo, encuentran una pintura y hay gente que les encuentra forma ritual, ¿no? Y a veces si tiene una figura más del panteón católico, pues ya le ponen sus flores y tal, ¿no? Pero hay gente que los esconde. Por ejemplo, en Ciscado, donde hago trabajo de campo, hay una pequeña, como un pequeño nicho que se ve que tiene así una antigüedad, no sé, de la época clásica maya, pero la gente no le dice a la gente que está ahí. Entonces saben algunas personas y te llevan, pero siempre te dicen, aquí nunca tenemos arqueólogos, véanlo y tómale foto, pero no diga que está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en este caso con lo que tú hacías? Gracias. Bueno, a mí algo que me llama la atención y que también señalo en el libro es que a pesar de que es un país pequeño, es muy diverso su arte rupestre, pero además también es muy diversa la recepción. Entonces, por ejemplo, tenemos un lugar que se llama Cortina, bueno, a muchos lugares dicen Los Fierros, ¿no? Y eso lo comentamos en el libro, porque la gente asume que son las marcas de los fierros con los que se marcaba el ganado. Entonces, cuando alguien hace un pacto con el diablo, una manera de sellar el pacto es marcando los fierros en la pared. Entonces, esos petroglifos son símbolo de que alguien hizo un pacto con el diablo. Esa idea está bastante extendida y en muchos lugares les dicen los fierros en los lugares. Bueno, entonces hay un lugar que le llaman la Cortina de los Fierros, en un lugar que se llama Tonacatepeque. Pues ahí era un lugar realmente, pues nadie podía, no sé si alguien tiene una visión de eso, pero estuvo medio difícil llegar. Era como un río que drenaba algunas aguas sucias, con pasto crecido hasta acá, ¿no? Calorón. Entonces, pues ahí, por ejemplo, en lugares como esos, pues quién sabe qué recepción hay de la gente, porque pues en el tramo de caminando, por ejemplo, no se ve que la gente lo visite, ¿no? Se ve hasta la hierba muy crecida. Entonces, a veces tenemos ese caso. En otros casos, por ejemplo, en algunos lugares de El Salvador la población se ha movido mucho. Son gente que durante la época de la guerra
hubo muchos reacomodos también de localidades. Entonces tenemos localidades que en realidad antes de la guerra no estaban ahí. Pero esa gente como que trata a veces de afianzarse en su nuevo lugar, digamos, nuevo ya 20 años o 30 viviendo ahí. Entonces, por ejemplo, en la cueva del Ermitaño, en Chalatenango, allá es una comunidad de desmovilizados, de guerrilleros. Y a pesar de que ellos, digamos, no tienen una relación milenaria, ancestral o como le queramos llamar con el sitio, de todos modos ellos saben que el sitio es atractivo desde el punto de vista turístico. Entonces, cuando la gente llega al lugar, te llevan a los refugios antibombardeo para que te metas ahí y te tomes una foto, porque también se ha venido una arqueología de la guerra, ¿no? Entonces te puedes tomar fotos ahí junto a unas esquirlas de bombas, cosas así. Pero dice, pero también puede usted ir a ver la cueva con las pinturas, ¿no? Entonces uno puede ver el búnker, ¿no? El búnker artesanal, o puede ir a ver la cueva. Entonces ahí tenemos otro. En otro lugar que se llama Suchitoto, bueno, ahí fue muy fuerte. La gente hace bordados de los motivos rupestres para vender también al turista. También es gente desmovilizada que ahí tampoco se diga, son descendientes de los pipiles. No sé si son descendientes de los pipiles milenarios, ellos quizá en 1950 no vivían ahí, pero hoy viven ahí y lo retoman, ¿no? De hecho tengo una bolsita que compré ahí y soy tan así, ahí sí para que vean la parte del fetiche, que no le he querido usar para que no se maltrate, pues tampoco le he regalado. Pero es una bolsita que la traje justamente como muestra porque tiene motivos rupestres en algo que bordó, pues digamos, población mestiza contemporánea, ¿no? Tenemos también la disponibilidad de la gente, ¿no? Entonces a veces también como que la gente le gusta hacerse útil y lo son. Entonces, por ejemplo, a veces llegábamos a las alcaldías y decíamos, oigan, es que sabemos que ya en este cerro hay unas pinturas, queremos verlas. Ay, no sé, pero tampoco querían quedar como los que no ayudaban. Y entonces era, deje ver si podemos mandar a alguien. Y ya buscaban a alguien que supiera el camino y lleva a este científico mexicano, ¿no? Entonces hubo otra ocasión donde nos mandaron con los militares, ¿no? Entonces, no, pues es que hasta allá arriba saltan. Entonces los únicos que pueden subir son los militares. Entonces ahí nos tienen yendo a hablar al cuartel militar y los militares pues realmente estaban ahí en la chorcha, ¿no? Realmente no tenían muchas ganas de subir, pero como que fue un pretexto de su mandoncillo para que se movieran y fueran al cerro, ¿no? Dicen, no, sí, acompáñenos y por ahí revisan que no haya mareos, ¿no? Entonces nos llevaron pues básicamente pues para que saliera a caminar la tropa un día, ¿no? Entonces, pero yo sentía que era más bien el gesto de tenemos que ayudar, porque si no cuando vayan a otro lado van a decir, allá en Lolotiquillo la gente no les quiso ayudar, ¿no? Entonces como que hay eso, hay interpretaciones también medios New Age, podríamos decir. Por ejemplo, la ruta del Espíritu Santo se da mucho de que miren, ese que tiene antenitas es el extraterrestre, ¿no? Entonces bueno, sí, eso también se da, ¿no? Y también hay lugares en donde ya en la zona más indígena, región indígena de Cacaopera, donde sí llegamos a ver veladoras, por ejemplo, frente a los petroglifos, ¿no? Entonces pues es muy diferenciado, pero en general la gente siento que es o sea, la gente también te semblantea y dice, ¿por qué le voy a ayudar? Espérenme media hora en lo que termino de hacer esto y a ver si lo ayudé, y como que te están viendo, y ya al final como que se les hace feo no ayudar. Entonces ya al final, bueno, pues ayúdenle ¿no? Y ya pues sobre todo trabajé mucho con Ismael Crespín, con Hugo Iván Chávez, Hugo Iván Chávez es del Departamento de Bienes Culturales, del Registro de Bienes Culturales. Y bueno, también algo que no había comentado, aprovechando, bueno, lo de Claudia Abigail Ramírez es muy importante. Cuando estuve yo en 2017 en El Salvador, estaba yo haciendo investigación, pues documental, y en ese entonces el director del museo, Heriberto Urquicia, pues tuvo a bien recibir y todo, y me dijo, mira, pues tenemos estas cosas nuevas. Y cuando me enseña el informe de Claudia, digo, pues no inventes, esta cosa, ¿por qué no está publicada? O sea, esta cosa no se ha hecho en ningún lado, ¿no? Que es un análisis microscópico, cosas que mandó a un laboratorio a Colombia. Y digo, pues esto debería estar publicado, ¿no? No debería estar en un informe ahí. Entonces ya fue cuando yo hablé con Claudia, le digo, mira, esto va a tardar, pero si estás de acuerdo, esto en realidad también fue inspiración de otro libro que para mí fue como un modelo, que es el libro de Andrea Stone, de Imágenes del Inframundo, de Nat Kunich, que para mí es el mejor libro de arte rupestre centroamericano que se ha hecho, que justamente es un análisis de Andrea Stone, y se ve que ella al final dijo, pues sí, pero la epigrafía es todo un mundo, la verdad yo no la voy a hacer. Entonces ella hace el estudio y luego le encarga a un epigrafista el apéndice. Entonces dije, pues voy a piratear la idea, yo hago mi texto y el apéndice de conservación, pues metemos el de Claudia, pues ya lo armamos, ¿no?
Entonces en realidad es una cita velada a Andrea Stone, ese gesto, y me pareció bien porque ya el texto de Claudia es muy independiente y creo que merecía ella como científica salvadoreña también tener una presencia, y además porque el trabajo ya lo que se está haciendo ahorita de materiales desde el punto de vista ya de los laboratorios acá, Poncho, de los estudios acá que me imagino mucho más muy fuertes que se hacen, muy sólidos que se hacen en España, en Francia, Estados Unidos, Australia. Yo creo que el trabajo de Claudia pues necesitaría muchísimo más apoyo para, digamos, tener un estándar de ese nivel, pero lo que ella plantea aquí no es algo menor, son análisis que realmente a nivel del arte europeo y centroamericano no se habían hecho. Alguien especialista en materiales también podría llegar y decir, sí, pero esto y esto, perfecto. Nosotros lo que esperamos pues es la réplica, eso sería genial, que generara discusión y alguien dijera, ¿saben qué? Lo que dicen Claudia y Félix no está bien, ¿por qué es esto? Perfecto, entremos de la discusión, porque es lo que necesitamos, provocar que haya más debate y que al rato a alguien no le guste y que diga, pues aquí está mi otra versión y hay otro libro, 2, 3, que haya más libros. A mí luego me pongo a pensar, la doctora conocerá más del medio, por ejemplo, en Europa, pero pues cuando uno busca arte rupestres del paleolítico europeo, pues hay muchos libros para escoger y eso es riquísimo. Cuando uno busca arte rupestre centroamericano, pues estaba el de Andrea Stone y ahora tenemos este otro. ¿Alguien más quiere hablar? ¿No? Y Bert ya ha estado allá. Está en el libro, Bert, en el dibujo. Bueno, entonces les invitamos a conseguir el libro. ¿El precio? Bueno, sí, eso es un poco... Otra historia. Es otra historia, yo no lo decidí, es Libros UNAM. El libro tiene un precio de lista de la módica cantidad de 975 pesos, pero con descuento estudiantes, mitad de precio, me parece ya bastante así, 480 más o menos. Ese es el precio que vamos a manejar, y de hecho a mí me dijeron en la ENES, mira, pues el precio de lista es el precio de lista, pero pues tú vendes la mitad de precio, para que se venda, ¿no? Que es lo que quieren. ¿Sí? Entonces más el precio está en, ¿cuánto lo dejamos? 487. 487 ya con el descuento, ¿sí? Y bueno, también está la versión online. Ahora, si ustedes quieren comprarlo al precio de lista sin el descuento, esa es la promoción. En todos lados se vende 2 por 1, ¿no? Aquí la promoción es a la inversa, más bien pague lo completo, pero solo llévese uno. O sea, pague 2 y llévese uno. Esa es la promoción, porque con esos 2 están financiando un libro que vamos a llevar a El Salvador. Entonces, pueden pagar, pues si no, yo lo compro al precio de lista, pues nada más la mano. Y el otro regálalo allá a un universitario salvadoreño. Ahí le ponemos otro. Bueno, ya fuera de... Sí, yo quería hacer una pregunta. A ver. Ahorita que justo dijiste... Ahorita que dijiste, justo llévenle un libro a algún universitario salvadoreño, y retomando tu experiencia académica aquí en la facultad, que te llevó por caminos que quizá tú no esperabas, ¿cuál sería como el equivalente? O sea, tú iniciaste Latinoamericanos aquí en la facultad y estás haciendo investigación sobre El Salvador desde hace mucho tiempo, pero ¿cuál sería el equivalente en El Salvador? O sea, no sé si lo explico, ¿cuál es el nicho en el sentido académico en El Salvador? ¿Qué semillas esperas sembrar en El Salvador? Hace rato también retomaste la idea de que sea la producción, la investigación propia, ¿no? Pero ¿cuál sería la academia en El Salvador que tendría que retomar esta iniciativa tuya para que ellos también generen su propia investigación? Bueno, supongo que han cambiado un poquito las cosas en El Salvador. Yo no he ido a El Salvador desde 2017 y en gran medida no he ido porque yo ya me sentía mal de ir y que la gente me decía, oye Félix, ¿cuándo vas a traer el libro? Entonces yo me sentía mal, o sea, realmente yo se les digo así, esto es una deuda que yo tenía con El Salvador. Entonces, la última vez que fui ahí, desde el aeropuerto de Comalapa, dije, yo no me pongo a poner un pie aquí hasta que no venga con el libro. Y bueno, por eso que se han ido 6 años y apenas vamos a ir ahora en junio. Entonces, en esos 6 años han cambiado muchas cosas. Una de las cosas que cambió es que cerraron la carrera de arqueología. Entonces, ahorita en El Salvador, si entiendo bien, no hay un lugar donde estudiar arqueología.
El único lugar donde se daba era en la Universidad Tecnológica, que es una universidad privada. Creo que es importante que ahí pudiera, bueno, no sé cuál fue la experiencia en el proceso, pero creo que se tiene que solventar eso, porque no me parece que eso es condenar a El Salvador a una dependencia, llamémosla así, intelectual, al menos en este campo. Pero no es el único campo, también con Álvaro Cermeño, del área de arte de la Universidad Nacional de El Salvador. Creo que ese es un buen espacio, y no solamente él, hay otra compañera, Ligia Manzano. Ellos han hecho sus cosas y creo que es un buen espacio desde una academia de arte, y también desde antropología, que creo que también la manejan en la UES. Creo que esos serían como a nivel universitario los espacios que podrían retomar esto, y aparte que allá hay gente que ya ha trabajado estos temas, y hay gente, a veces hay talentos que a veces si no se aprovechan, pues es un desperdicio, ¿no? Entonces ahorita recordaba, aprovechando que también está Montserrat para hacerle promoción, y ahorita estás allá, Montserrat también ayudó con unos dibujos originales al dibujo. Ahorita me acordé de Montserrat porque es una gran dibujante. Nosotros allá en El Salvador también conocimos una chica que era una gran dibujante y que estuvo trabajando con los franceses, y ella era del área de artes, y los franceses le enseñaron como la técnica que ellos traían, y era una chava que ya agarraba la roca y pum, 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 unos grandes dibujos que hacía. Pero por ejemplo ella, no sé si alguien la captó, no sé esa habilidad dónde quedó. Entonces a veces puede haber gente muy perspicaz, muy habilidosa, y si no hay como proyectos, pues es un desperdicio, yo creo. Y también pues el Museo Nacional también debe ser o puede ser un espacio para potenciar la investigación, que yo creo que serían los principales. Eso sin quitar la colaboración internacional, que en El Salvador pesa mucho, ¿no? Están los japoneses, aunque es una arqueología como más, bueno, sé que está trabajando en Chachuapa, es como una arqueología más dura, pero bueno, está la cooperación japonesa, de repente la cooperación española. Creo que México también tiene actividad cultural, y creo que también desde ahí, creo que las colaboraciones a nivel entre países creo que también podrían hacerse. Y particularmente con esa región de Centroamérica, pues la historia es muy común a nivel arqueológico, y hay muchas cosas que se pueden replicar o hacer. Entonces tal vez esos serían como los espacios que yo imagino. Sí, muchísimas gracias por la presentación. Un poco para responder la pregunta, creo que también el reto en El Salvador es abrir estos espacios, es decir, necesitamos abrir la carrera en la Universidad Nacional o en alguna otra, que sea el hecho de que se haya cerrado la carrera en la Tecnológica, que sea la ventana a que se puedan abrir otras cosas, y precisamente eso es algo de lo que nosotros estamos buscando. A nivel de gobierno hemos buscado el apoyo de México para la restauración de un sitio arqueológico que se descubrió el año pasado, contemporáneo a Joya de Serén, pero anterior, en el cual hay una troja de maíz. Entonces nosotros no tenemos los especialistas, pero tenemos de verdad el interés del gobierno por el rescate de la cultura. Entonces creo que esa es una apertura que se puede aprovechar en este momento, y para eso es precisamente que necesitamos un debate, que necesitamos saber quiénes son con los que contamos para hacer estos avances, y no depender de las investigaciones de otros países, sino que también tener nuestro propio nicho mesoamericano de investigación. Gracias. Si nadie más quiere comentar algo, el doctor Felicia. Le deseamos feliz viaje a Félix con sus maletas de libros. Gracias.